Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 21. Pasional es aquel conocimiento que considera separadas las diversas y múltiples existencias de los seres. Aquí ya estamos en pasional. Empezamos con puro, pasional y bueno, y veremos lo otro. Aquí estamos hablando acerca de la naturaleza material, como siempre. Y dice el maestro espiritual en un significado: el concepto de que el cuerpo material es la entidad viviente y de que con la destrucción del cuerpo la conciencia también es destruida, se denomina conocimiento en el plano de la modalidad de la pasión. Según ese conocimiento, los cuerpos difieren entre sí a causa del desarrollo de diferentes tipos de conciencia. Por lo demás, no hay ningún alma separada que manifieste una conciencia. El cuerpo es en sí el alma, y no hay un alma separada más allá de este cuerpo. De acuerdo con este conocimiento, la conciencia es temporal, o si no, no hay almas individuales, sino que hay un alma omnipresente, la cual está colmada de conocimiento, y este cuerpo es la manifestación de una ignorancia temporal. O si no, más allá de este cuerpo, no hay ningún individuo especial o alma suprema. Toda esa clase de concepciones se considera que son productos de la modalidad de la pasión. Ya habíamos visto en algunos capítulos anteriores de que Krishna nos está explicando acerca de lo que son las modalidades de la naturaleza material, ignorancia, pasión y bondad, y lo ha llevado a diferentes campos, ¿no? Aquí en el capítulo 18, como bien dice en uno de los significados de mi maestro espiritual, dice que en realidad el capítulo 18 es una especie de resumen de lo que es todo este conocimiento de Bhagavad Gita. Y aquí entonces estamos viendo cómo son las actuaciones de acuerdo o la concepción del mundo de acuerdo al estado o el nivel de conciencia que uno se encuentra. Si una persona está en la modalidad de la pasión, lo ve de una manera, ¿no? En la ignorancia lo ve de otra manera y en la bondad lo ve de otra manera. Ya lo vimos cómo se veía en la bondad, ahora estamos viendo en la pasión y pronto lo veremos también en la ignorancia. Dice, conocimiento pasional es aquel conocimiento que considera separadas las diversas y múltiples existencias de los seres. Y aquí está diciendo en el comentario, mi maestro espiritual está diciendo que un alma, ¿cierto? Un alma que está dentro de un cuerpo, si no tuviera ese cuerpo, ninguno de los dos estaría existiendo en este momento, porque este alma entra a este cuerpo, forma este cuerpo, desde del minuto cero de que se junta el embrión. Para que haya una creación de este cuerpo, tiene que haber un alma, ¿no? Y cuando el cuerpo deja de existir, es cuando el alma abandona el cuerpo. Por lo tanto, es una comunión, no hay una separación de que el alma anda por ahí y el cuerpo anda por acá, no. Dice aquí, por eso que dice, aquel pasional es aquel conocimiento que considera separadas las diversas y múltiples existencias de los seres. No son separadas. Los seres tienen un cuerpo y un alma. Y de hecho, cuando las personas se separan del cuerpo, dan el nacimiento a seres que no son seres, entidades vivientes, digamos, completas. Porque ya estamos hablando de genios, fantasmas, duendes, esos seres que son personas que tienen cuerpos sutiles, es decir, mente, inteligencia, ego y un alma que está viviendo en ese cuerpo sutil, pero no es tan completo. Por eso que muchas veces buscan personas débiles para poder vivir en ese cuerpo y poder vivir todo lo que quisieran vivir, lo viven en un cuerpo de otra persona. Personas que tienen la mente débil y son
atrapadas por estos espíritus. Entonces nosotros vamos a ver qué nos enseña en el próximo capítulo a través de las enseñanzas de Krishna, ¿no? Entre lo que es vimos lo que es la pasión, antes vimos lo que era la bondad, y en el próximo capítulo, el próximo texto, veremos cómo es la ignorancia. Jai, Hare Krishna, Namaste.